Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. El pasado domingo de Ramos, a modo de premonición del calvario que está por venir para sus antiguos compañeros de Podemos, Yolanda Díaz presentó en el Polideportivo Magariños de Madrid su candidatura a la presidencia del gobierno para las próximas elecciones generales, que se celebrarán en el último trimestre del año. La plataforma que la hoy vicepresidenta segunda creó hace unos meses para propulsar sus propias aspiraciones políticas se llama Sumar. A lo largo del último año ha ido recorriendo toda la geografía española, organizando encuentros con simpatizantes en lo que su equipo de comunicación denominó proceso de escucha. La escucha acaba de terminar y por lo que pudimos ver hace una semana en Magariños, a Yolanda Díaz le han dicho que debe ponerse por su cuenta y lanzarse a por todas, pero carece de partido propio. Yolanda Díaz, militante de Izquierda Unida durante muchos años, coqueteó primero con el nacionalismo gallego y luego, ya con la irrupción de Podemos, se arrimó al entorno de Pablo Iglesias. Con Podemos consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados por la provincia de Pontevedra y fue una de las elegidas para recibir una cartera ministerial tras el pacto entre PSOE y Podemos de finales de 2019. Desde entonces ha ido con mimo y paciencia labrándose su propia fortuna política. Es una de las ministras mejor valoradas por la opinión pública y la favorita, sin duda, de la prensa afín al Ejecutivo. El desafío que tiene por delante es aglutinar de nuevo, en torno a una sola lista, a todo el espacio político que ocupó Podemos durante sus mejores años. Las cosas, sin embargo, son ahora muy distintas a como estaban en aquel entonces. Podemos sigue ahí, exangüe y medio acabado, cierto es, pero aún con vida. Las confluencias regionales le abandonaron hace tiempo y esas mismas confluencias son las que quiere atraerse ahora Yolanda Díaz. Esta OPA hostil contra su antiguo partido ha hecho estallar una guerra a muerte en la extrema izquierda. De un lado, Yolanda Díaz y su personalísimo proyecto. Del otro, Pablo Iglesias y lo que queda de Podemos. Iglesias está desde hace 2 años retirado de la política, pero desde los medios de comunicación en los que colabora y especialmente desde su nueva televisión influye de forma decisiva en los votantes de esa parte del espectro ideológico. Para Pedro Sánchez, entre tanto, que Yolanda Díaz se salga con la suya y sustituya a Podemos es algo de vital importancia para su supervivencia política. Sin una formación fuerte a su izquierda, no podrá siquiera plantearse seguir en la Moncloa. Sus socios están muy desgastados, tanto como él mismo, por lo que urge un lavado de cara que rejuvenezca la marca y movilice a su electorado. Las elecciones generales son dentro de unos meses, pero para las municipales y autonómicas del 28 de mayo falta poco más de mes y medio. Esta será la prueba de fuego de este experimento que Yolanda Díaz ha puesto en marcha. De cómo salga Podemos, de ese brete dependerá que pueda darles la puntilla. Para hablar de este tema nos acompaña hoy en la Contracrónica Luca Costantini, que no solo es uno de los periodistas que mejor conocen Podemos, se trata también de todo un experto sobre Yolanda Díaz, a quien ha dedicado su último libro, que se titula Yolanda Díaz, la seducción del poder, publicado por La Esfera de los Libros y disponible en todas las librerías desde hace unos días. Tengo entre mis manos el último libro de Luca Costantini. Y digo bien último porque es que lleva un ritmo este hombre que no hay que le siga. Ha hecho 3 libros en muy poco tiempo, los 3 con la misma editorial, mi editorial, La Esfera de los Libros. Aquí mando yo, Al olor del dinero, y el que tengo en las manos ahora mismo, los otros los tengo en la estantería que tengo al lado de la cama. El último se llama Yolanda Díaz, la seducción del poder, del que ya os he hablado pues creo que os he hablado, el otro día os hablaba en A la Contra, os hablé también de este mismo libro en el directo, en la Contra en directo. Acababa de salir, os dejé incluso un enlace, a pesar de que yo todavía no me lo había leído y sigo sin leérmelo porque es que tengo delante a Luca Costantini que me lo acaba de traer en persona. Quería dármelo dedicado, así que en lugar de que me lo enviase directamente a la editorial, pues me lo ha traído en persona. No es un libro muy largo, tiene exactamente 214 páginas, así que digo yo que de una tumbada o un par de tumbadas en la cama caerá. Pero no vamos a hablar de este libro. A este libro ya le he dicho a Luca que le dedicaremos
tenemos una contraportada especial. A ver si la podemos hacer a lo largo del próximo mes. Hoy vamos a hablar de Yolanda Díaz y más concretamente de lo que hizo el domingo pasado en el Polideportivo de Magariños. Esto quería haberlo hecho la semana pasada, pero Luca anduvo de aquí para allá ocupadísimo, así que lo hemos dejado para esta. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero antes de nada, vamos a pasar con Luca. Muy buenas, Luca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por la invitación y, bueno, solo faltaba. En fin, por tus buenas palabras, hombre. Solo faltaba, ¿no? Yo para los amigos siempre tengo buenas palabras y más todavía cuando tengo amigos brillantes como es tu caso, Luca, que el libro la verdad tiene muy buena pinta. Leí una especie de resumen ejecutivo que hiciste sobre este libro en El Mundo hace una semana. Sí. Un artículo bastante largo y me gustó. Estaba solo para suscriptores del Mundo, eso es cierto, pero vamos, que está francamente bien y no sé si era un resumen que te pidieron o algo así. No, es un... A ver, en realidad son pequeños trozos del libro, ¿sabes? Un poco mezclado, es casi un puzzle, digamos, como que diría Pedro Sánchez ya. Eso que desde ahora, Italia, ¿no? Eso que llaman ahora patchwork, ¿no? O sea, pero sí que estaba como bien encajado. Yo creo que han hecho un buen trabajo los compañeros del Mundo y he tenido feedback, la verdad, muy positivos y está muy bien porque, bueno, es eso, ¿no? Es casi un tráiler, ¿no? Un poco tráiler, ¿no? Sabía tráiler de película, o sea que a mí me gustó mucho. Estaba también que a mí me apeteció leer el libro en el acto, no te digo más. Digo, si no me lo descargué en ese momento es porque ya sé que va a venir Luca a casa y me va a traer el libro, así que tampoco voy a mojar la pólvora, ¿no? No la vamos a mojar porque yo está sin leer, ya digo. Las interioridades que cuenta aquí Luca sobre Yolanda Díaz no las conozco, al menos no como las ha expuesto aquí, otras me las habrán ido contando el propio Luca, que trabaja este tema mucho. Os he dicho, este tema de la extrema izquierda española. Os he dicho en más de una ocasión que Luca es el principal podemólogo en España. Es italiano, pero llegó aquí a España hace ya muchos años y, bueno, es periodista de formación y decidió fijarse, no sé en qué punto, quizá 2015 o 2016, que este era un buen tema. Bueno, es que yo siempre lo digo, muchos me preguntan, pero ¿cómo puede ser que tú entiendas tanto? A ver, que tú dices periodista de formación. Yo antes soy, politólogo, que sí, tengo formación de ciencias políticas, relaciones internacionales y luego efectivamente periodismo e incluso un doctorado en historia política, centrado en este caso en la historia Italia española de los años 70-80. O sea que realmente yo creo que en mi vida he leído más periódicos españoles de los años 70-80, porque me los he leído todos, que yo creo que la gran mayoría de españoles. Escribes un español maravilloso, pareces un nativo. Si en lugar de Constantini te cambias el nombre y te pones Pepe Pérez, parecería escrito por un español, ¿eh? Bueno, pero quizás sí es más original el nombre. Y entonces, claro, esto lo explico en el primer libro, ¿no? Un poco esos orígenes en parte en común con parte del mundo de Podemos. Ellos pasaron por Bolonia, por ejemplo. Claro, yo soy de Bolonia, me he formado ahí. O sea, luego hay todo este mundillo, centros sociales, toda la guerra anti-G8 de aquellos años. O sea, que somos realmente de la misma generación. Yo creo que vamos un poco en paralelo. Y eso ayuda, yo creo, también a la comprensión tanto del fenómeno como de las personas, cómo hablan, lo que quieren y también acercarse pues personalmente en el punto íntimo, digamos, con ellos. Eso yo creo que es una ventaja. En el caso de Yolanda Díaz, es verdad que Yolanda Díaz ya es un pelín más mayor, eso lo tengo que decir. Ella representa desde el punto de vista cronológico, es curioso porque ella se suma a la ola pues podemita, en fin, a la gran revolución de la nueva política de aquellos años, tal, siendo mayor de edad del núcleo dirigente de aquel entonces, es decir, de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón y de todos los demás. Por tanto, ella tampoco es mucho más mayor que Pablo Iglesias, creo que tiene 3 años más que Pablo Iglesias. Lo que pasa es que ella sí tenía carrera política. No, tiene más. Tiene más. Nació en el 74, creo. No, y creo que va en el 71, ¿eh? Pues mira, te lo voy a mirar, porque creo, Yolanda Díaz, vamos a mirar. Lo que para algo hubo un genio que inventó Google que te dice todas estas cosas. Sí, nació en el 71, pensaba, pues es mayor que yo pensaba que era más joven que yo. Hombre, es verdad que con Iglesias no son muchos años, o sea que comparten, en eso sí hay como un enlace generacional. Ella, por ejemplo, llama a Pablo Iglesias. Ella dice, yo he descubierto a Pablo Iglesias porque ella le llama que Iglesias era, un asesor de Izquierda Unida más o menos desconocido. Ella le ve un punto de brillantez y le llama, ¿no? Dice a sus compañeros, dice, oye, acabo de fichar a un fenómeno. Cuando le ficha a Galicia en las elecciones de 2012. Pero claro, eso con Iglesias. Pero si ya vamos a la generación de los erejonistas, que son ya más jóvenes que Pablo Iglesias, sí, ya entran en los 80. Los nacidos en los años 80, la tienda esta de 198.
La que había en la calle de La Palma, esa ropa que llevan todos. Irene Montero ni hablar, quiero decir, creo que ya se pasan 20 Montero años. Del 88, creo. Claro. Entonces, ahí sí que hay un pequeño choque generacional y es curioso, ¿no? Como ahora ella, de alguna manera, está, en fin, cierra el ciclo de Podemos una persona que no es más joven, si quieres, de ellos, ¿sabes? A pesar de que en el acto eso de los de abril había este chaval que ha generado tanta polémica que no sé cuántos años tiene. El TikToker, un tal Helio se llama. La verdad es que mi produjo... Esto les ha salido rana. Mi produjo sí, les ha salido mal. El juguetito lo rompieron, nada, les duró 24 horas, incluso diría que algo menos, porque al poco tiempo ya empezaron a salir unos tweets un tanto inconvenientes del propio TikToker. La verdad es que me da algo de ternura porque es un crío de 18 años. Sí, lo que pasa es que no ha dicho locuras con 18 años, pero claro, ahora todo queda. Sí, eso era interesante el comentario de César Calderón, que decía, bueno, algún día os explicaré el gran error de poner Instagramers o influencer en una campaña electoral. O sea que el Sobre político... todo cuando son tan jóvenes. Claro. Aunque bueno, oye, en esos tipos de fenómenos tan arrolladores siempre hay algún desliz, te quiero decir, no creo. La suma, hablando de sumar, la suma es positiva, yo creo para Yolanda es evidente, las personas, sus afines y colaboradores, la lectura que hacen del acto del 2 de abril y entrando ya en la actualidad más actual, yo creo ya estamos en época eufórica, o sea que están entusiasmados, exaltados. La entrevista del lunes en El País donde Yolanda Díaz dice, oye, mira, que si hay que ir a las elecciones incluso sin Podemos no pasa nada. Esto es un antes y un después en las relaciones con el Partido Morado. Tú dejaste de ser podemólogo, bueno, no lo has dejado de ser nunca, lo serás hasta el último día. Serás, cuando ya Podemos haya desaparecido, tú todavía tendrás un ojo puesto en Podemos y empezaste a ser yolandólogo muy pronto. Sí. Yo recuerdo hace 2 años, puede ser, que me dijiste, ojito con esta. Sí, Todavía no se había ido Pablo Iglesias. Me dijiste, ojito con esta que pica muy alto. Sí, la verdad que pues te lo agradezco porque yo llevo bastante tiempo, en fin, subrayando un poco la figura de Yolanda Díaz y su trayectoria, su pasado. Y, hombre, es que los políticos hay que entenderle por sus palabras, si quieres, por sus actos, pero también por su historia y por su personalidad. Es muy importante. Pero también en el caso de Pablo Iglesias y de Irene Montero y de tal, incluso de Rejón, tienes que tener un punto, en fin, de interpretación también del personaje, porque no dejan de ser personas. O Pedro Sánchez, o en fin, todos yo creo que hay que saber leer también ese tipo de trasfondo. Y lo que yo veía en ella es una dirigente que había llegado ya alto, pero que quería ir más allá. De hecho, este libro se llama La seducción del poder, pero se podría también llamar La historia de una ambición. ¿Eso cómo lo pusiste a ver? Porque yo no me había fijado en Yolanda Díaz hasta ese momento, más allá de que, bueno, era una de la cuota de Podemos en el gobierno, junto a Alberto Garzón. Bueno, en aquel entonces todavía no había entrado Yone Belarra, pero bueno, Irene Montero, pero no le había prestado demasiada atención. Es más, pensé que era de la cuota de Izquierda Unida. Izquierda Unida colocados, Alberto Garzón y esta mujer venida de Galicia, pues había empezado ya a hacerse ver bien vestida, etcétera, pero vamos, no me llamó demasiado la atención, quizá porque no conocía su pasado, su background, no sabía de dónde venía, evidentemente pues sus interioridades en Galicia, quitando yo creo que a los de Ferrol y poco más, nadie más, bueno, el propio Beiras a quien traicionó, el resto en Madrid no la conocíamos, pero tú en cambio, a pesar de que no eres ni gallego ni militante de Izquierda Unida, sí que la supiste ver. Bueno, es que Yolanda Díaz sorprende, a mí me sorprendió aquí pongo la seducción del poder, su habilidad seductora, por ejemplo, con los medios de comunicación. Mira, es que siempre se está diciendo, hombre, que tiene todos los medios a su favor y tal, ¿sabes? Como si, digamos, fuera un don del cielo. Bueno, que detrás también hay un trabajo del político en ganarse cierta confianza, en ganarse cierta amabilidad de los medios de comunicación, más allá de la operación Monclovita para impulsarla en ese intento, digamos, de dinamitar de una vez por todas a Podemos, que también los hay. En el libro, por ejemplo, explico 2-3 artimañas que yo creo que ella tiene, o que la capacidad que tiene, pues esto también de convencer a los que luego pues tienen que describir sus movimientos políticos. Pero tú hablabas de cuota. Yo creo que Yolanda Díaz no tiene cuota más allá de Yolanda Díaz. Es decir, es que su historia realmente revela que todas las organizaciones donde ella, pues, que ella sobrevuela de alguna manera, porque está y no está, siempre digamos, están vinculadas a esta voluntad suya firme, con mucha convicción, pues, de escalar al fin y al cabo, pues, hacia el poder más fuerte que al que puede aspirar.
ahora está cerquita de la meta. Y lo vimos el domingo pasado en el polideportivo este del Ramiro de Maeztu. Si hace 3 años nos cuentan esto, en 2020, en abril de 2020, bueno, nos hubiera importado poco porque en esta misma semana, en 2020, estábamos en lo más duro del confinamiento, pero vamos, no hubiéramos sospechado que se iba a convertir en una alternativa para Pablo Iglesias y que iba incluso a superar al hecho mismo de Podemos. Bueno, quizás nosotros no, pero algunos en Podemos sí que la veían llegar. Y Irene Montero, y creo que fue la primera que entendió la amenaza que representaba Yolanda Díaz. Y no sé si por ahí juegan también, digamos, elementos muy personales como que, oye, que nadie me quite los focos de la prensa, de los medios, porque claro, cuando Podemos entra en el gobierno son 5 ministros, ¿no? Entonces tenemos a Castells, que bueno, que nadie más o menos no le dan un duro. Garzón, que tiene un ministerio que no es un ministerio, porque realmente, pues, en fin, no es nada. Tenemos a Pablo Iglesias, que evidentemente es, digamos, el delantero, el número 9 del equipo. Luego tenemos a Irene Montero, que en realidad es la delfina inspectore de Podemos. Y luego tenemos a Yolanda Díaz, que entra casi como, entra por ser mujer, entra por ser un perfil de cierta neutralidad en el esquema de Podemos, porque es de Izquierda Unida, pero ella en realidad acaba de romper con Alberto Garzón, acaba de romper el carnet. Es una prueba de fidelidad y de lealtad a Pablo Iglesias. Ellos son amigos, tienen una muy buena relación y a ella le dan pues la cartera desde el punto de vista de la gestión más potente, que es el Ministerio de Trabajo. Tiene mucha habilidad ella, porque todo el mundo dice, oye, que claro, fíjate qué elegante que va y tal, pero eso forma parte de una estrategia, porque el PSOE no quería, en realidad los sectores económicos no la querían porque la consideraban muy radical. Y por eso ella se pone esta vestimenta casi de First Lady, ¿no? de política moderada, porque lo que quiere comunicar a COE en primer lugar, la idea de que, oye, que ella es una política moderada. De hecho, hay un momento en el que el País pues saca este reportaje donde dice la ministra de los Pactos, que irrita muchísimo a la cúpula de Podemos, porque ahí algunos, entre ellos Irene Montero, entienden que lo que está haciendo Yolanda Díaz desde el minuto 1 de estar en el gobierno es crear una agenda propia, una línea personal al margen de Podemos de promoción suya. Es decir, si Pablo Iglesias está de alguna manera intentando salvar la idea de que Podemos sigue siendo un partido anclado a la transformación, a las ganas, a la rebeldía, ¿sabes? Que no se ha descafeinado, que no ha entrado al juego del PSOE del poder, pues ella se desmarca de ese tipo de línea, ¿no? De línea política. Y claro, Irene Montero pues lo entiende, y ahí empieza ya pues la lucha intestina encubierta. Pero aun con todo, ella sabe mantenerse en un discreto segundo plano hasta que Pablo Iglesias comete uno de los mayores errores de su carrera, que fue presentarse a las elecciones autonómicas en Madrid en mayo de 2021, hace casi 2 años. Tras ello, quedó el último y, bueno, pues desconozco las razones íntimas que le empujaron a ello, pero se fue. Decidió abandonar no solo la Comunidad de Madrid, es decir, el escaño de diputado que había ganado, sino la política por completa, y dedicarse a otras cosas, a la comunicación esencialmente. Tenía que dejar a alguien en su lugar, tenía alguien que dejarle la camiseta con el número 9, por seguir con la metáfora que has puesto antes. No se la dejó a Irene Montero, se la dejó a Yolanda Díaz. La pregunta es, ¿por qué a Yolanda Díaz? ¿Por qué no se lo hizo a Alberto Garzón, qué sé yo? Que era alguien a fin de cuentas conocía desde hacía muchos años y tenía cierto relieve, ¿no? Había sido el capo de Izquierda Unida, era la representación de la nueva Izquierda Unida, y se la deja a esta mujer, quizá, lo dejo en el aire, quizá porque pensó que podía calentarle el asiento bien hasta que él volviese, porque no suponía una competencia real. Bueno, yo creo que era calentar el asiento sin duda, era poner a alguien, en fin, que él consideraba que era manejable, sobre todo, que luego se demostró que así no ha sido. Pero la operación en realidad de sucesión era por Irene Montero, aunque bueno, ahí entran en juego muchos factores también, yo creo, en parte. Hombre, es verdad que tenemos a una pareja en el Consejo de Ministros, pero claro, dar el cargo a tu mujer, pues también en fin, son palabras mayores. Y quizás por aquel entonces la relación, digamos, también entre ellos no estaba en el mejor momento. Me refiero a una relación también de carácter profesional político, no solo, digamos, sentimental. Entonces, claro, ahí yo creo que ahí entra ella. Aquí, bueno, luego hay varias leyendas sobre que ella no quería y que el otro le nombra dedo. Es verdad que Iglesias le nombra dedo porque... Bueno, esta se pasa la vida diciendo que no quiere hacer las cosas, pero luego quiere. Efectivamente, claro, es un poco así, ¿no? Pero eso también es un arma de la seducción. Una de las armas de la seducción es en ese caso, por ejemplo, que yo lograse que tú hicieras lo que yo quiero,
pero que pareciera como que tú me estás que yo te estoy haciendo un favor a ti, ¿sabes? Es decir, una de las seducciones es lograr algo, pero sin explicitar que eso es lo que tú quieres. Entonces, claro, por ahí está la historia de que ella dice, oye, yo nunca he querido ser vicepresidente del gobierno, pero claro, me he encontrado con eso. Pero es que ha sido así incluso cuando la nombró ministra. Y también cuando la nombraron ministra de Trabajo, pues fue lo mismo. Ella dice, no, pero es que no quiero, he tenido que pensármelo mucho. A ver, eso también forma parte, perdona, un poco, digamos, del politiqueo que todos los políticos aplican. Lo que pasa es que yo creo que, mira, ahora que estamos en esta situación tan complicada de guerra absoluta, yo creo ya muy difícil, francamente, de resolver entre Iglesias, Montero y tal, el círculo de Galapagar, contra Yolanda Díaz y el círculo de los hippie guays madrileños, porque de esto está la pelea. Yo creo que hay un elemento que yo le estaba dando vueltas y hay una cuestión que sí que yo, francamente, entiendo en este enfado tan duro de Pablo Iglesias y tal. Porque este abrazo que está dando ahora Yolanda Díaz con la gente de Errejón, con ese sector, realmente, en fin, te tiene que molestar si eres Iglesias. Porque hay dos maneras de verdad diferentes de entender el mundo ahí, ¿no? Además de la traición personal. O sea, ostras, vas con todos mis enemigos. Pero hay dos maneras de verdad de entender el mundo y la política. O sea, yo creo que a pesar de todos, a pesar de los negocios, a pesar de los chiringuitos, a pesar de todo lo que tú quieras, la gente de Podemos interpreta la política de una manera, con un punto de rebeldía y con un punto, si quieres, de transparencia en los choques que tú tienes. Yo esto también lo veo en la relación con los periodistas. En cambio, el otro realmente es mucho más, es mucho más falso. ¿Sabes? Quiero decir, es esta apariencia constantemente de que todo es azucarado, todo es una maravilla, pero luego por debajo hay, en fin, hay actuaciones que son francamente más turbias. Evidentemente, Yolanda Díaz mira a Carmena como un modelo. Ya veremos si eso es un bluff. Todo el mundo dice eso es un bluff. Oye, Carmena, pues no fue un bluff. Lo que pasa es que es verdad que fue un éxito muy madrileño. Y un éxito muy madrileño atado a un año muy concreto, que fue el año 2015. Sí, pero efectivamente, sí, también es verdad. Lo que pasa es que en eso sí que quizás Yolanda Díaz tiene una reflexión de fondo que no está mal tirada, que es que el ciclo político de Podemos está acabado. Creo que lo hablamos contigo, ¿no? Tomando un café uno de los últimos días, que tú decías que Irene Montero ya como política está quemada. Es decir, que su trayectoria ya, ¿dónde va? Y yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, toda la gente que ahora se está sumando a Yolanda Díaz, que también algunos, bueno, han tenido sus problemas con la cúpula del Partido Morado, etcétera. Pero la tesis de fondo es que, hombre, es que es lampedusiano. Cambiarlo todo para que nadie cambie. Para que nada cambie. A mí lo que me pareció el otro día, yo no estuve en lo de Magariños, podría haberme acercado, pero tenía que trabajar, preparar el programa el día siguiente y no podía, vamos, el domingo pasado. Pero viéndolo, y ya sabes, hoy gracias a las redes pues podemos estar en varios sitios a la vez, casi como si estuviésemos allí. Una de las cosas que vi, escuchando el discurso de esta mujer y el ambiente que había, era que estaban organizando una suerte de 15M desde el poder. Me sorprendió, si te soy sincero, Luca. Dije, están los mismos que en el año 2014, 2013, 2015, que estaban en aquel entonces pues armando manifestaciones por la calle, que si con las hipotecas, que si no sé qué, estaba la propia Ada Colau, pero están todos ya bien situados. Aquello era un desfile de diputados, alcaldes, ministros. Dije, ¿pero esto qué es? Si es el puro sistema. Y están diciendo que hay que renovarlo todo, pues si hay que renovarlo todo habrá que renovarles a ellos. Bueno, es que en realidad eso es otro elemento de fondo de reflexión que está en este espacio político y que concluye que el planteamiento que hacen los de Podemos ya no se aguanta por el simple hecho de haber llegado al poder. Es decir, como que, en fin, la idea de fondo ahí muere. En el momento en el que tú llegas al poder, pero no llegas como primera fuerza, sino que llegas como muleta y que por lo tanto, mira, te bajas un poco los pantalones delante de Pedro Sánchez, tu argumento ya se ha acabado. Por eso todo el mundo mira a Yolanda Díaz con muchísima esperanza. Me refiero a esta gente que tú estabas diciendo, bueno, que pueden ser el alcalde de Valencia Ribó, Ada Colau, la gente de Compromís y tal, porque ella lo que está planteando es un cambio en la continuidad.
Es decir, ella lo que está planteando es, reivindicar en primer lugar la actividad de gobierno y decir que hay que ir más allá. Y esto, hay otro elemento, yo creo, de psicología de las masas en esto que tenemos que tener muy bien en cuenta en todo este fenómeno. La gente de izquierdas, a la izquierda del PSOE, como se suele decir, viene de muchos años de confrontación, de polarización, de rabia, de movilización, de guerra y guerrilla en muchos ámbitos sociales, las redes, sus amigos, no sé qué, que ahora, de verdad, yo eso lo percibo, algo de cansancio, como mira, oye, por favor, vamos a hablar de cosas bonitas, apagamos un poco la bilirrubina porque así no aguantamos más. Bueno, vamos a hablar de cosas bonitas porque estamos nosotros en el poder y toca hablar de cosas bonitas. Sí, pero bueno... pero de hecho, Mónica García en Madrid no habla de cosas bonitas. Bueno, claro. Está organizando manifestaciones, huelgas de médicos, haciendo ver que la Comunidad de Madrid poco menos que está ante el Armagedón. Sí, bueno, ya, pero yo lo que te quiero decir es que el estilo de fondo es diferente. Por eso te digo, es cambiar todo para que nada cambie en realidad. Se trata únicamente de modificar el mensaje y las palabras para que los mismos pues sigan, en fin, llevando la música que ellos quieren. Pero en eso está digamos, este abrazo de todos con Yolanda Díaz. A pesar de que también, como bien sabes, en la política todo se quema muy rápido. Entonces, claro, ella representa lo nuevo, es una marca nueva, genera ilusión, eso es inevitable. A ver, ahora la pregunta te la hago yo. Mira, tú que tienes el pulso, digamos, del kilómetro cero del podemismo, que es el barrio aquí de Lavapiés y tal. Tú me decías, es que aquí eso se notaba cuando llegaba Podemos, es que la calle estaba en fermento y tal. Bueno, los balcones. Los balcones y tal. De banderas. Y ahora te pregunto, ¿tú detectas, crees que con ese termómetro de Lavapiés, crees que aquellos que votaron tal a Podemos ahora sí que te van a votar todos en masa a Yolanda Díaz, o que en realidad esto es un bluff, como algunos dicen, y que esta señora pues se va a estampar contra la pared? La primavera ya está aquí, con ella días soleados y temperaturas agradables que nos invitan a viajar en nuestro coche. Cuanto más conduzcamos, más necesitaremos parar a repostar. Mi consejo personal es que siempre que tengas que hacerlo, lo hagas en cualquiera de las estaciones de servicio BP, porque solo ahí podrás poner a tu coche combustibles BP Ultimate con tecnología Active. No es ni mucho menos un consejo caprichoso. Con un depósito lleno de BP Ultimate con tecnología Active, tu coche podrá recorrer hasta 56 kilómetros más por depósito. Y eso, ya sabes, es dinero que te ahorras y tiempo que no pierdes volviendo a parar a repostar. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active no solo son buenos para tu bolsillo, también lo son para el motor de tu vehículo. Son carburantes de la máxima calidad que eliminan la suciedad dejada por otros carburantes, mejoran su rendimiento y reducen su desgaste. Así el coche te durará muchos más años. Descubre toda la información y tu estación de servicio BP más cercana en bp.com. Pues no lo sé, pero si van a votar a Yolanda Díaz, van a ir a votar de manera rutinaria, sin demasiado entusiasmo. No se percibe en la calle, en el centro de Madrid, en el barrio donde nació Podemos, no se percibe el ambiente que había en 2014 o en 2015. Esa es la realidad. Bueno, a ver, vamos a ver, es que no creo que ella aspire a tener 5 millones de votos como fue Podemos. Aquí se trata de salvar los muebles. Sí. Aquí la metáfora es muy clara. Yo ya lo he dicho un par de veces, pero la voy repitiendo. Aquí la metáfora es que tenemos a Pablo Iglesias, que es Magallanes. Es un señor que pilla los barcos, encuentra una nueva ruta, es el aventurero. Pero Magallanes muere de una manera bastante absurda, y entonces ¿a quién le toca llevar lo que queda de la flota, que ya más de la mitad de la tribu están todos medio muertos? Es a Elcano. Pues esa es la misión de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es Elcano. Ella tiene que llevar lo que queda de aquel espacio político a un puerto seguro. Un espacio político que quizá creció muy por encima de sus posibilidades. A mí en el año 2015, después de aquellas elecciones del mes de diciembre, me costaba creer que hubiese tantos españoles de extrema izquierda.
Bueno, como tú decías, es decir, es que la política también hay momentos y fíjate que nosotros siempre pensamos que la eclosión de Podemos fue una eclosión de la rabia social. En realidad fue una mezcla de rabia e ilusión. El primer eslogan de Podemos en la campaña electoral, que fue la gran campaña electoral del año 2015, 16 y tal, era algo así, como desde hace cuánto tiempo que no votabas con ilusión. Me parece un mensaje brutal. Es decir, ahí se mezcló la rabia por la clase política, la idea, ¿no?, de que los dirigentes políticos habían traicionado al pueblo, con la idea también de un voto por ilusión de cambiar cosas, ¿no? Entonces, claro, ahora lo que está, digamos, haciendo Yolanda Díaz es quitarse la losa de la rabia, porque si tú alimentas la rabia y estás gobernando no tiene ningún sentido, porque la rabia, ahora ¿quién está rabioso? Pues la gente en crítica con Pedro Sánchez y con el actual gobierno. Y intentar salvar lo que queda de la ilusión. Y en eso está, porque es evidente que Pedro Sánchez, mucha ilusión, francamente, yo no sé, es difícil encontrar a alguien que diga, sí, yo votaré con ilusión a Pedro Sánchez. Con mucho es un voto en plan catenacho, ¿sabes? Es decir, oye, me voy a defender, no puedo votar al PP, soy del PSOE, vale, te sigo votando. Pero es que Sánchez necesita a su izquierda a alguien que mueva un poco las aguas, un pequeño revulsivo, y en eso está esta señora. Es decir, que Sánchez necesita un Vox a su izquierda. Porque sabe que no podrá gobernar. A diferencia del PP, que no quiere un Vox a su derecha. Porque sabe que le está quitando votos. Sí, el problema es que Vox a la derecha del PP existe y está ahí y nadie lo va a mover. Es verdad que ahora está un poco, en fin, ya veremos, pero más o menos unos 40 diputados yo creo que lo va a sacar. Y aquí se trata de reactivar una formación o un espacio político que está realmente hundiéndose. Es decir, evitar que la gente se quede en casa. Exactamente así. Evitar la desmovilización del electorado de izquierda. Porque en el momento en el que se queden en casa, la derecha arrasa. Y esa lectura la han hecho bien. Claro, esta lectura la han hecho bien y me da la sensación que la jugada ahora, la de Yolanda Díaz, de momento está saliendo bastante bien. O sea, el acto este fue un éxito. Aquí queda una incógnita, que sí, están jugando con el fuego, las cosas como son, porque todo depende también de lo que haga Podemos. Quieras o no, Podemos es un actor, está ahí, vale, se está más o menos hundiendo, todo. Pero, oye, tiene todavía su legión de fans, tiene su grupo de personas todavía que le quieren votar, entonces hay que ver si se llega a este acuerdo entre pues el espacio yolandista y el pablista. A mí lo que me dice todo el mundo, te soy sincero, que me dicen que ya la cosa de los puentes están totalmente rotos, que no hay manera de... Claro, porque aquí hay una cosa es que se queden en casa es malo, pero si se presentan divididos también es malo. Es decir, si Podemos consigue arañar, qué sé yo, 500.000, 750.000 votos, son 750.000 votos que en buena parte se pierden. Claro, sobre todo en las grandes ciudades. Claro, en fin, no, es que se pueden olvidar de diputados de provincias con pocos escaños. Sacarían algo por Madrid, por Barcelona, por Valencia, que mandan muchos escaños al Congreso y para de contar. Estuve echando un vistazo cuánto podría dar repartido por las principales capitales 1 millón de votos si es que te dan 4 o 5 escaños, lo de UPyD en 2011, nada más. Bueno, Podemos, no te creas que esto en fin, no creo que sea un escenario tan malo para ellos, considerando que Iglesias ya tiene su canal de televisión, si tiene en el Congreso un pequeño grupo, aunque sean 5 personas, pero los sus 5. Es que para ellos es el escenario. Claro. Vale, nos quedaremos con 4 o 5, pero son mis 4 o 5. Somos nosotros, pata negra, y además, oye, que si gobierna la derecha, pues ni tan mal, porque así vamos a dar guerra. En la oposición nosotros somos muy buenos. Irene Montero la consolidas como nuevo liderazgo femenino de resistencia. O sea, rompes también de alguna manera esta fórmula hippie guay de Yolanda Díaz, porque si te gobierna el centro derecha, pues claro, tú necesitas desde la izquierda un luchador, ¿no? Es que es otra de las cosas que yo creo que apuesta Pablo Iglesias. Un gobierno de derechas, con el Partido Popular y Vox, no sé ya si Vox dentro del gobierno o fuera, pero apoyándole, y, en fin, que necesite alguien enfrente. ¿Quién va a ser ese alguien? ¿Enfrente de quién? Enfrente de Vox y el Partido Popular. ¿Quién va a ser ese alguien? ¿Yolanda Díaz o Pablo Iglesias, que es un experto en agitación, es un experto en tener a la gente en la calle? Es su verdadera especialidad. Sí, pero fíjate que ahí ese tipo de situación política, los estrategas de Yolanda y la propia Yolanda Díaz tampoco lo descartan. Es decir, a mí me consta de algunas conversaciones muy confidenciales donde ellos asumen que va a ser muy difícil revalidar este gobierno. Es decir, todos los movimientos que estamos viendo ahora mismo en la política nacional desde la izquierda, que por donde te hablo yo,
parten, yo creo, de la idea de que va a ser muy difícil revalidar el gobierno. Es decir, todo el mundo se está preparando. Es como si tú estuvieras esperando una inflación a tope dentro de poco. ¿Qué haces? Pues vas a comprar comida, ¿no? Porque dice, hombre, dentro de 10 días, pues quizá no voy a tener el dinero, ya no me vale nada, ¿no? Es esta situación un poco de caos típico de la bolsa también, ¿no? El pánico, ¿no? O sea que yo creo que de fondo hay esa idea. Aquí va a ser muy difícil revalidar este gobierno, por lo tanto cada uno pues tiene que hacer unas elecciones estratégicas diferentes. A Podemos le puede ser conveniente romper, porque si va con Yolanda pero en una posición muy subalterna, ni siquiera puede tener asegurados sus ministerios. Por lo tanto, mira, lo dinamito todo, la estrategia del Joker, y yo tengo el canal de televisión y los otros en el Congreso. Pero tampoco te digo una cosa, es que Yolanda Díaz, de esta posibilidad, vamos a ver, no está claro que le vaya del todo mal, porque la idea que tiene Yolanda Díaz es una idea a 5 o 10 años. O sea, ella se propone de alguna manera, ella cree, aspira, pues en fin, también a sustituir de alguna manera a este partido de izquierda centrado como que es el PSOE. Te quiero decir, si en las elecciones ella no levantan mal las generales y gobierna la derecha, y Sánchez se da un ostión y el PSOE está muy tocado porque el sanchismo ha vaciado por dentro del partido, tal y cual, pues vete tú a saber que al final la única esperanza para la izquierda de las siguientes elecciones es la señora Yolanda Díaz. Y es más, el próximo gobierno, que no sé si va a gobernar Feijóo o quién vaya a gobernar, va a tener una situación económica, creo que tú lo sabes mejor que yo, muy complicada de gestión. Es decir, ¿quién va a gobernar este gobierno después de las próximas generales? Lo va a tener muy complicado, va a ser un gobierno muy incómodo porque tiene que hacer recorte, que esto no se aguanta, ¿entiendes? Entonces, claro, mira, si tú lo piensas en una perspectiva de 5 o 10 años, dices, mira, quizá me conviene, me echo un pelín atrás, dejo que estos gobiernen, aquí se lía otra vez y vuelvo. Vuelves con una nueva marca, rejuvenecida. La idea no es mala, la verdad, pero tampoco es mala la de Pablo Iglesias. No. Mantenerse la resistencia y a medio plazo reconstruir algo parecido a Podemos, un movimiento popular que genere ilusión, que vuelva a llenar las manifestaciones y las calles. Bueno, llevabas en The Objective una noticia un tanto desconcertante, y es que se había abierto una grieta entre Pablo Iglesias y Roures. Sí, la verdad que es una información que está circulando en Podemos a niveles bastante altos. O sea que las fuentes son buenas, que parece que sí, que hay en fin, que las relaciones no pasan por su mejor momento, por así decir. Tampoco quiero ser demasiado tajante porque ya sabes que estas cosas un día es A, el día después es B. O sea, pero es verdad que vamos a los datos. Iglesias hace poco pues sorprendió mucho porque él dijo, ya no está horas detrás de mi canal. No, sabes que se le achacaba siempre un poco la idea de, bueno, que tú eres la mano derecha. Lo sacó Rubén Arranz en Voz Populi. Sí, claro. Bueno, él hizo un vídeo público, en fin, Iglesias diciendo eso. Lo que pasa es que es verdad que luego tú vas, porque claro, Rubén creo que habló de que, claro, la empresa que está detrás del canal Red en realidad cotiza, en fin, o está vinculada a Holanda, en fin, que hay un tema ahí, ¿no? Que era un poco la crítica que le hacían. Bueno, que está su hija, de hecho, la hija de Roures. Está la hija, pero Iglesias ha dicho, ya Roures no está. Y vamos a ver si el registro se va a modificar dentro de poco, porque creo que estamos todos muy pendientes de eso. Pero a pesar de eso, a mí lo que me dicen es las relaciones entre estos dos no pasan por su mejor momento. O sea que... Y hay varios intereses ahí mezclados, porque Roures no tiene solo el negocio de la televisión, también tiene un negocio de carácter inmobiliario. Ada Colau es muy poderosa en ese ámbito tal. Ada Colau está con Yolanda Díaz. O sea, ¿sabes? Se está moviendo el tablero. Quizá hay un reajuste simplemente de poder y de espacio de poder. Quizá la extrema izquierda ha estado ocupando demasiado poder en los últimos 8 años en España. Más del que le corresponde por lo que las preferencias del electorado. Sí. La inflación esa que hubo entre 2014 y 2016, que ha ido poco a poco remitiendo, y falta el último arreón, que serían las próximas elecciones. Sí, lo que pasa es que vuelvan a ser lo que eran, en una palabra. Y eran poco. Izquierda Unida era poco. Bueno, pero la idea de la vuelta al pasado la compró hasta cierto punto. Yo creo que aquella Izquierda Unida ya es algo más, francamente. Ya no es... ¿Cuánto tenía? 1 millón de votos. No, hombre. Yo creo que ya es algo más, que aquí hay cambios generacionales, hay personas que tienen otras
otras ideas. Yo creo que aquello es algo ya más grande. Aquel espacio, al menos en potencia, es más grande de lo que podía ser lo de Izquierda Unida en su día. Y por otro lado, si bien es cierto lo que tú dices, que quizá está inflada, digamos, la presencia en el poder de todos estos partidos de izquierda, es suficiente ver el mapa territorial, ¿sabes? También en la Comunidad Valenciana a mí me parece sí que es muy grande el poder que tienen, ¿sabes? Es muy probable que pierdan mucho de este poder, pero claro, esto luego va a generar otro tipo de problema, que es que todos los que se quedan, digamos, sin puesto de trabajo, ¿qué hacen? Que si cuando tú te acostumbras a 4 o 6 o 7 años a un determinado nivel de vida, a una determinada tal, va a ser difícil volver atrás. Pues mira, tengo los datos de 2011, las últimas elecciones que se celebraron antes de la irrupción de Podemos. Izquierda Unida obtuvo en aquellas elecciones, creciendo muchísimo con respecto a 2008, obtuvo 11 diputados, que ya eran 9 más de los que tenía, y 1.666.000 votos, algo más de 1,5 millones. Ese era el tamaño del espacio. Bien, en 2011. En las últimas generales de 2019, este espacio tiene 3 millones, con Pablo Iglesias al mando. 3 millones, una parte obtenidos a costa del PSOE. Bueno, pero 3 millones son, te quiero decir. Que si Iglesias tiene ha duplicado, así que primero llegó a 5 millones y luego ha ido a 3. Ahora la pregunta es, ¿Yolanda Díaz va a poder aguantar estos 3 millones, sí o no? ¿Va a ser más o van a ser menos? O van a quedar divididos. O van a quedar divididos. O se van a quedar en casa. Claro, Ten en cuenta que en 2011 tenemos 1,5 millones, algo más de 1,5 millones para Izquierda Unida. El PSOE había caído mucho en esas elecciones y buena parte del electorado de izquierda se quedó en casa. Estaba disgustado por la crisis, no veía tampoco ninguna alternativa clara y ese espacio lo cubre Podemos, que nace, nada, un par de años después ya los tenemos. Lo que pasa que yo creo que el espacio real de ahí es alrededor del 3 millones. Puede llegar al 4, pero no más. Porque yo creo que el primer Podemos, cuando digamos da el pelotazo en 2015-16, hay muchísimo voto prestado de gente que no es de Podemos. Que además algunos me consta ahora, incluso digamos, de gente que conozco así de amigos y tal, que son todo lo contrario ahora mismo. O sea que, porque aquello, repito, fue una mezcla de rebeldía, de rabia, era un mensaje que llegaba al estómago del votante, pero también al corazón en el sentido de la ilusión. Entonces cada uno votaba a su manera. Y era también, pues mira, un voto de protesta, como se ha dicho muchas veces, hacia la clase dirigente de aquel momento. Bueno, Podemos fue un fenómeno único en la historia de la democracia española, pero que se repita algo así es complicado, ¿eh? Hombre, se tienen que dar cita a un montón de elementos. Sí, no, yo que creo no te los puedes inventar, tienen que estar ahí. La reflexión de fondo que decía Iglesias cuando decidió lanzarse con Podemos y montar todo lo que montó era que eso eran movimientos que iban más allá de, digamos, de los equilibrios políticos tradicionales y que se podían repetir cada 25 o 30 años. Y creo que esta reflexión era acertada. Es decir, Iglesias lanza una guerra relámpago, y esto también Errejón lo reconoce, por ejemplo, en sus libros, que esta es una fórmula que yo creo que debe ser uno de los primeros en expresarla, pero luego el propio Errejón pues la hace propia en su libro. Y la guerra relámpago de Iglesias iba por ahí. Es decir, oye, vamos a sumar todo lo que hay, todo. Incluso personas que ahora te votan a Vox, votaron a Podemos en aquellas elecciones. Eso es así. O sea, eso está estudiado demoscópicamente. Y bueno, incluso en la calle creo que se vas a preguntar en los bares, verás que es así. Entonces, aquella operación efectivamente, como tú dices, es muy difícil de hereditar. Pero la jugada de Yolanda Díaz, ¿cuál es? Es que hay en esta izquierda todavía personas que ya han entrado, digamos, al trapo de esta fórmula y por lo tanto quizás son 2, 3 millones, más hay quizás personas del PSOE que, bueno, en fin, que pueden considerar más atractiva su fórmula, su marca, Sumar. Y no me parece un cálculo tampoco loco, porque hay personas del PSOE, dirigentes del PSOE, que ya empiezan a advertir diciendo, oye, cuidado que en las agrupaciones tenemos a los chavales que le gusta más a Yolanda que a Pedro. En un PSOE devastado, además. Claro, en un PSOE devastado, efectivamente. Esta es otra baza importante de Yolanda Díaz. La historia de Yolanda Díaz es que en todas las organizaciones donde va, ella elige el caballo ganador y luego pues lo cabalga y luego lo mata más o menos. Hasta que el caballo le dura. Cuando el caballo se le cansa, lo cambia. Bueno, esto ya lo hablaremos cuando vengas para hablar de tu libro, pero me gusta leerlo antes. Vamos, yo nunca hablo de un libro que no me haya leído previamente. Y la verdad es que estoy deseoso de hincarle el diente. Vamos, que en cuanto termine con Luca, creo que, bueno, me pondré a editar este programa y tal, pero después me pondré a leer el libro y creo que va a caer muy rápido. Bueno, Luca, nos hemos puesto aquí a hablar y pues lo que nos pasa siempre, que
Se nos queda corta la contracrónica. Pero, siempre sucede. Fernando, hablando con un italiano, ¿tú crees que vas a poder aguantar los La términos verdad es temporales? que un Esto es imposible. boloñés y un madrileño de cháchara tienen mucho peligro. Eso es lo cierto. Pero bueno, porque son ciudades, tanto Bolonia como Madrid, en las que a la gente le gusta mucho estar en la calle, le gusta mucho andar de chiacchierata, que se dice. Hombre, en italiano, claro, de aquí para allá. Y en fin, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Venimos de donde venimos, que no podemos cambiar ni pretendemos hacerlo. Bien, pues con esto vamos a terminar ya. En fin, creo que Luca os ha dejado bastante claro en qué consiste esta operación de Yolanda Díaz. Está por ver si sale o no sale bien. Eso lo dirán las urnas, que son dentro de menos de 2 meses. Sí, señor, la historia habla ahí. 1 mes y medio, como aquel que dice, ¿no? Piensa que pues estamos ya después de Semana Santa, es que es nada, esto va a pasar a toda velocidad y en función de lo que pase en esas elecciones, pues pasaremos a la siguiente pantalla, ¿no? Por utilizar el símil de los videojuegos. Es que esto cambia a la velocidad de la luz. Claro, ya veremos si le va bien a Podemos, podrá poner condiciones. Yo sí creo que se puede adelantar que va a haber mucha guerra. Francamente. Si le va mal a Podemos, contabas la semana pasada que entonces es cuando le pondría el AUPA hostil. Sí, la idea evidentemente es que si va mal a Podemos, la idea es, oye, todo el mundo que quiera venirse al barco este nuestro, pues de sumar, pues adelante. Bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo, ya hemos visto pues algunos dirigentes importantes, dirigentes de Podemos que se están acercando a lo de Yolanda Díaz, pero habrá que ver los resultados el 28 de mayo, tampoco podemos... No es mucho tiempo lo que hay que esperar, ya digo, poco más de 1 mes y el 29 sabremos cuál es el sino de la propia Yolanda Díaz y sobre todo de lo que va quedando de Podemos. Eso es. En fin, pues nada, queridos, vamos a despedir a Luca, a despedirle no por mucho, porque volverá por aquí en breve para hablarnos de su libro. Muchas gracias, Luca, por estar hoy con nosotros aquí. Pues un placer, gracias. Nosotros, entre tanto, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de Trump y sus problemas con la justicia, más concretamente con el problema que tuvo el martes pasado, que tuvo que testificar, como os contaba os contaba el jueves pasado, ante un tribunal de Nueva York. Bien, pues eso es lo que nos cuenta Pizarro. La foto de Donaldo en un juzgado, demostrando que culpable o inocente el delito le ronda, es el objetivo buscado, ya que se trata de exponer que es un político bajo sospecha. Esto puede ser determinante para votantes indecisos, pero en una sociedad tan polarizada como actualmente lo está la estadounidense, los indecisos dudan entre no votar y estar atentos a los resultados o no votar y enterarse cuando sea que coincida. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos, como os decía al principio, a 10 de abril. Espero que hayáis pasado unas vacaciones de Semana Santa debidamente descansantes o relajantes. Y ahora pues hay que volver al trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos venido a este Valle de Lágrimas a trabajar. Yo no he dejado de hacerlo en toda la Semana Santa, por cierto. Bien, pues mañana será 11 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.